tarea SOS en esta ocasión. Vamos a estudiar la glucólisis y también el mecanismo de reacción de la glucólisis. ¿Están preparados? Entonces comencemos. La glucólisis comienza con una molécula de glucosa que sufre una reacción de fosforilación, ¿ya? Y se transforma en la glucosa 6-fosfato. Para que esto se desarrolle necesita de una enzima que se llama exoquinasa, una enzima con función transferasa, transfiere grupo fosfato. Esta enzima tiene un sitio activo donde se encuentran nuestros sustratos para desarrollar la reacción, las moléculas de glucosa y el fosfato. Aquí comienza un ataque nucleofílico y se representa con una flecha curva que va desde el nucleófilo, que es este oxígeno, hasta el electrófilo, que es ese átomo de fósforo. Para disminuir la repulsión que se va a generar con estos electrones negativos y estos otros electrones negativos, la exoquinasa requiere de un cofactor enzimático que es un metal, que es el ion magnesio. Este ion magnesio se ubica aquí, justo en la reacción, y forma un complejo con el fosfato que disminuye la repulsión. Así puede atacar el nucleófilo sin ningún problema. Al desarrollarse la reacción se rompe el enlace, se va el primer fósforo de los 3 que tiene el ATP y se une a este oxígeno. Y así es como tenemos la formación de la glucosa 6-fosfato, carbono 6-fosfato. Se libera el magnesio y el ATP, como pierde un fosfato, se transforma en ADP, adenosin difosfato, y ahí está el otro producto de la reacción. Ahora sigamos con la siguiente reacción de la glucólisis. La segunda reacción de la glucólisis es cuando la glucosa 6-fosfato se transforma en la fructosa 6-fosfato, un isómero. La enzima que cataliza esta reacción es la fosfohexosa isomerasa. Veamos qué ocurre en el sitio activo de la enzima. Aquí tenemos a la molécula de glucosa 6-fosfato. Sobre ella va a actuar un aminoácido catalítico de glutamato con un par de electrones para poder transferir y desarrollar los procesos de resonancia típicos de estas reacciones. Veamos entonces lo que ocurre. Las flechas con curvas nos indican el mecanismo de reacción y la transferencia de electrones. Este par de electrones entonces se mueve hasta este átomo de hidrógeno, que es transferido hacia el glutamato, típico en estos procesos. Aquí entonces el enlace de este par de electrones va a formar un enlace doble carbono-carbono. Este enlace doble carbono-carbono es muy inestable y eso va a generar aquí un movimiento de electrones desde el carbono 1 hasta el oxígeno. Este oxígeno va a capturar un protón de hidrógeno que se encuentra en el medio del sitio activo de nuestra enzima y va a formar un enlace simple formando un grupo hidroxilo. La molécula que se muestra aquí es llamada el cis-N-diol. N-diol se le llama a los enlaces dobles de alquenos unidos a grupos OH. Y se llama cis por la posición de los grupos OH en la isomería geométrica que se puede ver acá. Es una molécula bastante inestable justamente por esta característica. Ahora entonces va a ocurrir otro cambio. El cambio se va a desarrollar en este nivel, aquí, en esta molécula de oxígeno, ya que va a cambiar su posición del hidrógeno, se va a liberar al medio y se va a formar un enlace doble con el oxígeno. Ese enlace doble va a moverse hasta acá, generando la posibilidad de armar otro enlace con este carbono, que va a ser entregado de este glutamato. Así, como pueden ver, el carbono número 1 me queda con los 4 enlaces y el carbono número 2 queda con un enlace doble al oxígeno, un grupo carbonilo. Por lo tanto, la molécula ya no es un aldehído, no es una aldosa, sino que es una cetosa, porque hemos obtenido el producto final de la reacción, la fructosa 6-fosfato. Sigamos con la siguiente reacción de la glucólisis. Muy bien, la siguiente reacción de la glucólisis es una reacción en la que se necesita nuevamente una molécula de ATP igual que la primera. Es una transferencia de grupo fosfato, por eso actúa la fosfofructoquinasa. Las quinasas transfieren estos grupos.
¿ya? Es una fosforilación y requiere de magnesio para estabilizar la molécula de ATP. Aquí tenemos entonces el producto de la reacción número 2, la fructosa 6-fosfato. Aquí va a actuar el grupo fosfato del ATP y va a interactuar con este oxígeno nucleofílico. Para que eso pueda desarrollarse, las cargas eléctricas negativas de los oxígenos deben ser estabilizadas con el ion magnesio, el cofactor de esta enzima. Entonces el ion magnesio genera un complejo que estabiliza la carga eléctrica disminuyendo la repulsión. Y eso permite la interacción de estas moléculas y el rompimiento de este enlace. Al terminar la reacción vamos a tener unido al carbono número 1 otra molécula de fosfato. Y así vamos a decir que el producto final es la fructosa 1,6 bifosfato. Y ahora continúa la cuarta reacción de la glucólisis. Muy bien, vamos avanzando con la glucólisis y ahora estamos en la cuarta reacción, una reacción clave en el proceso. La fructosa 1,6 bifosfato se va a transformar en dos moléculas, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, es decir, la molécula se rompe. Acá hay algo muy importante porque la dihidroxiacetona fosfato es isómero del gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, con la enzima triosa fosfato isomerasa, esta molécula se va a transformar en esa otra. De aquí en adelante, la glucólisis va a duplicarse, ya que tendremos dos sustratos, o dos productos más bien, de la reacción. De la reacción se libera una molécula de agua y es catalizada por la aldolasa. Veamos cómo se desarrolla esto. Vamos al sitio activo de la enzima. Y aquí tenemos a la molécula, es la estructura abierta, ¿cierto? La cadena abierta. Se abre y se cierra la molécula gracias a la presencia de la histidina dentro de los sitios activos. Y tenemos los aminoácidos catalíticos básicos con la A, básico con la B, y acá está un aminoácido, la lisina, con su cadena lateral, amino, ¿ven? ¿Y qué característica tiene? Es un nucleófilo, ¿cierto? Bien digo, un nucleófilo, que va a atacar a un electrófilo. El electrófilo sería este carbono. Como está unido a ese oxígeno, los electrones se mueven hacia el oxígeno adquiriendo una carga positiva, típico de los enlaces polares entre átomos diferentes. Entonces, como se adquiere una carga positiva, se va a transformar en electrófilo, ávido de electrones, amante de los electrones, como indica ese nombre. ¿Ya? Y ahí va a atacar el nucleófilo de la lisina y va a aportar sus electrones. Como aporta los dos electrones, nos queda con una carga positiva el nitrógeno. Seguramente se están dando cuenta de que el carbono tiene 5 enlaces. Eso no puede ocurrir, así que el movimiento de electrones continúa, la deslocalización, hasta este oxígeno, que es aprovechado por este aminoácido ácido que entrega sus hidrógenos al oxígeno y forma un enlace con agua y los electrones quedan aquí en el aminoácido. Un enlace, ¿cierto?, formando un grupo hidroxi, un alcohol. Pero esta molécula no es el producto final de la reacción, aunque es muy importante ya que cambia la estructura de la molécula conformacionalmente. Ya es ahora una molécula tetraédrica, ¿cierto? Eso lo aprovechan los aminoácidos para continuar desarrollando la catálisis. Ahora actúa este aminoácido catalítico, que tiene un par de electrones, por lo tanto es nucleófilo. Va a atacar a este nitrógeno que ahora es electrófilo por la carga positiva. Se intercambia el hidrógeno por los electrones, se mueven los electrones hasta ese carbono. Como pueden ver, nuevamente tenemos un carbono que tiene 5 enlaces. Por lo tanto, los electrones seguirán su movimiento y con un hidrógeno del medio se va a transformar esto en una molécula de agua, ¿ven? Que es uno de los productos de la reacción. Bien, vamos a borrar la molécula de agua para que se entienda mejor. Ahora hemos obtenido lo que se conoce como una base de Schiff. Fíjense bien, las bases de Schiff son aquellas en que tenemos nitrógeno y carbono con doble enlace muy estable y es protonada además. Ahora el proceso, aunque es simultáneo, nosotros lo vamos a dividir y vamos a estudiarlo desde acá, ¿ya? Ahora este aminoácido básico va a desarrollar una reacción sobre este hidrógeno y este oxígeno, ¿ya?
moviendo los enlaces. Aquí se intercambia el hidrógeno, como ocurre siempre, con este aminoácido. ¿Ven? Y se forma un enlace doble. Nuevamente tenemos este carbono con 5 enlaces. ¿Eso qué provoca? Un movimiento de estos electrones hasta acá. ¿Ven? Y este movimiento de electrones cambia la posición de los electrones del nitrógeno. ¿Ven? Y tenemos ahora el primer producto de la reacción. El gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ven? 1, 2, 3 fosfato. Y ahí está el aldehído, la función aldosa. Primer producto. Todavía falta la dihidroxiacetona fosfato. Vamos a borrar este producto para que se vea más clara la reacción. Muy bien. Esto es bastante inestable. La posición de este doble enlace con este oxígeno nos muestra un intermediario iónico. Por lo tanto, vamos a tener un movimiento de electrones. ¿Ya? Como les contaba, bien inestable, no dura mucho. Esos se van a mover. Aquí entonces vamos a tener un enlace doble. ¿Ven? Y este enlace se rompe y recibe un hidrógeno. Ahora tenemos nuevamente una base de Schiff. La base de Schiff es muy reaccionable con agua. Entonces, si nosotros le agregamos una molécula de agua, la reacción podrá desarrollar una hidrólisis sin ningún problema. Entonces se rompe este doble enlace, el nitrógeno recupera sus electrones, se forma aquí un enlace con ese oxígeno del agua y tenemos nuestra segunda molécula. ¿Ven? La dihidroxi, aquí tengo un OH, aquí se llama dihidroxi porque aquí debería estar un grupo OH. ¿Ven? Dihidroxiacetona fosfato. Ahí está el fosfato. Luego, los hidrógenos se restablecen para cada uno de los aminoácidos. ¿Ya? Aquí estaba sin hidrógeno y aquí estaba con hidrógeno. ¿Ven? Y ahora ya tenemos la enzima tal cual como estaba al inicio. No nos olvidemos de ese detalle, ya que las enzimas permanecen inalteradas en las reacciones catalizadas. Ahora viene la segunda etapa de la glucólisis. Hasta este minuto no hemos ganado nada de energía, más bien hemos necesitado moléculas de ATP. ¿Ven? De aquí en adelante viene la fase de ganancia, la fase de beneficio, ya que esta se conoce como la fase preparatoria. Y eso lo veremos en el siguiente capítulo de la glucólisis, aquí en Ciencia SOS.